Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos el crecimiento externo de una empresa y sus estrategias. El crecimiento externo de una empresa es el que se produce a través de acuerdos, alianzas o uniones con otras empresas. Para este crecimiento externo, la empresa puede utilizar dos estrategias diferentes. La primera de ellas es la concentración empresarial y la segunda, la cooperación. La concentración empresarial consiste en la unión permanente de dos o más empresas, es decir, dos empresas que inicialmente eran independientes se juntan en una sola. Esta unión puede adoptar varias formas. La primera forma es la integración de sociedades. Este tipo de concentración supone la pérdida de la personalidad jurídica de al menos una de las empresas. A su vez, se va a dividir en dos tipos. La fusión, esta se produce cuando dos o más empresas desaparecen para dar lugar a una nueva compañía. Por ejemplo, la marca Carrefour surgió de la unión de Prica y Continente. O el segundo tipo, la absorción. En este caso, una empresa adquiere la propiedad de otra, que desaparece como tal y pasa a integrarse en la estructura de la empresa compradora. Un ejemplo sería el Banco Santander cuando absorbió el Banco Central Hispano por completo. La segunda forma es la participación, que tiene lugar cuando una empresa adquiere parte del capital de otra empresa sin que ésta pierda su personalidad jurídica. Puede tratarse de una participación minoritaria o mayoritaria, en el caso de que se controle más del 50% del capital de la empresa participada. Esto provoca que si una empresa matriz adquiere una participación mayoritaria en un grupo de empresas denominadas filiales, con la finalidad de ejercer el control de las decisiones que en ellas se tomen, se formará un grupo empresarial denominado holding. Por otro lado, la segunda forma de crecimiento externo es la cooperación empresarial, que consiste en un acuerdo con el que las empresas unen sus esfuerzos para aprovechar las ventajas de actuar conjuntamente. Dada la gran variedad de acuerdos de cooperación que tienen lugar entre empresas, destacaremos los más comunes para que veáis lo extendida que está esta práctica en nuestra economía. La franquicia. La franquicia consiste en un acuerdo por medio del cual una empresa franquiciadora le da a una empresa franquiciada el derecho a usar una marca o fórmula comercial a cambio de unos pagos periódicos. El franquiciador cede su imagen de marca, pero se encarga de la publicidad y promoción, además de proporcionar asesoramiento y formación a la empresa franquiciadora, que a cambio se responsabilizará de su negocio. La franquicia es una forma de cooperación muy extendida en la economía, donde el caso más significativo se encuentra en que la mayoría de los establecimientos de comida rápida siguen esta fórmula. Por ejemplo, tanto Burger King como McDonald's trabajan a partir de franquicias. El cártel. El cártel es un acuerdo entre empresas de un mismo sector para fijar la producción y los precios del mismo. Como es una práctica contraria a la competencia, está prohibido en Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países desarrollados. El ejemplo más característico es la OPEP, cuya sigla significa Organización de Países Exportadores de Petróleo. Las sociedades de riesgo compartido, o también llamadas en inglés joint venture. Estas son un acuerdo por el que dos o más empresas aportan capital para constituir una sociedad que desarrolla una nueva actividad que supone un cierto riesgo. Suele realizarse entre empresas de diferentes países, cuando una de ellas quiere operar en un país del que no tiene mucha información, y por lo tanto para no arriesgarse al completo decide aliarse con otra empresa del entorno local. La unión temporal de empresas. Esta cooperación es un acuerdo por el que dos o más empresas se asocian para llevar a cabo un proyecto de duración limitada. El acuerdo no dará lugar a una nueva sociedad, sino que cada empresa se responsabilizará solidariamente de las deudas de la UTE, mientras dure el proyecto. Este tipo de cooperación es muy común, por ejemplo, en los grandes proyectos de obras públicas que son adjudicadas a varias empresas. La agrupación de intereses económico. Este otro tipo de cooperación es un acuerdo entre varias empresas, por el que deciden actuar conjuntamente para conseguir una ventaja común. Esta cooperación es muy parecida a las cooperativas de consumo, que ya vimos en vídeos anteriores. El clúster. El clúster es una concentración geográfica de empresas e instituciones que comparten interés por un sector económico concreto. Por un lado, estas empresas compiten entre ellas, pero también cooperan, y se benefician de estar unas junto a otras para lograr ser más competitivas. Ejemplos significativos de clústeres serían Silicon Valley o la industria del cine de Hollywood. El consorcio. Este se produce cuando varias empresas establecen una organización compartida para acometer proyectos comunes, por ejemplo, para exportar productos. Y por último, las empresas de capital riesgo o venture capital. Este tipo de cooperación consiste en que una empresa proporciona financiación a otra, participando en su capital, con objeto de desarrollar un proyecto que tiene un carácter innovador y que implica, por lo tanto, cierto riesgo. Con todo esto me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.